Hola, yo soy Katherine Green y hoy mi grupo y yo exploraremos sobre la arquitectura en los años 1600 y 1750, un periodo marcado por la coexistencia de dos fuerzas políticas y sociales opuestas. Estas son el absolutismo y la burguesía. En el siglo XVII, Europa fue un continente profundamente dividido, no solo por las confrontaciones masivas como la Guerra de los 30 Años, sino también por una vigorosa guerra económica entre potencias como Inglaterra y Holanda, que esto se daba por el control del comercio internacional, lo cual tuvo como impacto directo en cómo y para quién se construía. Los contrastes políticos eran notorios. Por un lado teníamos el poder absolutista de España, Francia y estados papales, donde la autoridad emanaba de la monarquía o de la Iglesia. Por otro lado, se levantaba la orgullosa y próspera República Holandesa, dominada por la burguesía. La arquitectura reflejó toda esta diversidad. A pesar de estas diferencias, toda Europa adoptó un mismo lenguaje común. Estas son las formas y la dialéctica del clasicismo. Esto se puede evidenciar en el Palacio de Versalles. Esa tradición es un potente lenguaje simbólico, capaz de transmitir enérgicos mensajes de naturaleza política y social, adaptándose a las necesidades del rey, del papa o del comerciante. Hola, mi nombre es Gino y seguiré hablando sobre el absolutismo en la arquitectura. El estilo barroco, que es muy expresivo y llamativo, se popularizó después del año 1600. Esta nació en Roma, que era el centro de la Contrarreforma, siendo la respuesta de la Iglesia Católica al protestantismo de las iglesias reformadas. La misión del barroco fue celebrar el triunfo de la Iglesia y conmover a la gente, usando las emociones contrastando con la austeridad y la iconoclastia de la fe protestante. Artistas claves como Gian Lorenzo Bernini fueron esenciales. Él era un maestro del drama y lograba transmitir la fe de forma muy emocional. El barroco de Roma se distingue por el movimiento, las formas llenas de energía, el uso de figuras ovaladas y una luz muy teatral, pensado para sorprender al observador y reafirmar la doctrina católica frente a las críticas de las iglesias reformadas. Por otra parte, su competidor, que era Francesco Borromini, fue mucho más innovador. En obras como San Carlo Salle Quattro Fontane, la estructura misma del edificio está llena de curvas y de formas sinuosas. Con esto las paredes se ondulan, borrando los límites y uniendo el espacio principal con las capillas laterales. En contraste, en Francia, bajo el reinado de Luis XV, fue el rey Soli. Se prefirió dejar de lado ciertos aspectos del barroco y en su lugar se usó el estilo clásico para ponerlo en servicio del Estado y del rey en París, desarrollando la ciudad y el diseño de sus grandes palacios. Estas estaban influenciadas tanto por el poder de la ciudad como por el uso del corte real. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Fabricio Tarazona Cervera y les hablaré sobre la arquitectura de la burguesía. Para entender la división de Europa, basta contrastar visualmente la opulencia de San Pedro. En Roma, con la seguridad de una iglesia holandesa contemporánea, vemos cómo esta yuxtaposición demuestra que, pese a la grandeza del barroco católico, Roma estaba bien, pero bien lejos de dominar culturalmente al mundo cristiano, ¿no? Y la arquitectura evidencia esta ruptura en lo político y en lo religioso. Bueno, en la República Holandesa podemos ver que la burguesía adoptó el mismo lenguaje clásico que las cortes absolutistas, pero con una intención muy distinta, que no era buscar la ostentación del rey sol, sino aplicar estos principios de diseño con un enfoque más sobrio, un enfoque más racional, y bueno, reflejando su propia identidad, ¿no? Su propia prosperidad comercial también. Y en Francia vemos cómo la burguesía y la nobleza definieron su estatus urbano mediante el hotel particulier. El hotel particulier que no se trataba tan solo de una resistencia política al mismo estilo real, ¿no? Sino que era una adaptación de lujo a la ciudad. Su tipología es clave y distintiva, ¿no? Porque mira, este edificio no da directamente a la calle, sino que se retira tras un muro, y como se retira tras un muro, tiene un patio de honor, que es el Cour d'Honneur. Y bueno, deja un jardín privado, ¿no? Con este espacio en la parte posterior, para aislarse más que nada del bullicio urbano que puede haber en la zona. Internamente el hotel era un ejercicio de ingenio para optimizar parcelas irregulares. La distribución más que nada priorizaba la intimidad, mediante apartamentos que conectaban espacios sociales, como el salón podría ser, zonas privadas como el cabinet, y más que nada logrando la funcionalidad
y, bueno, la elegancia. Hola, soy Carlos Mori. Yo voy a comentarles sobre nuestras conclusiones. El barroco romano, con sus fachadas curvas y estatuas teatrales, era un estilo intensamente urbano que comunicaba directamente y se comunicaba directamente con el habitante o ciudadano. Esta arquitectura escénica demostró que el barroco era capaz de transformar el espacio público en un gran espacio de poder. En contraste, la arquitectura de la burguesía, como la holandesa, se basaba en la razón y en la sobriedad, enfocándose más en la funcionalidad interna y la comodidad que en la ostentación externa. Su grandeza no radica en la exuberancia, sino en la elegancia y el orden clásico. Este periodo vio cómo la arquitectura se convirtió en una herramienta poderosa al servicio tanto de la religión y la monarquía absoluta, como por ejemplo Versalles y Roma papal, como en el nuevo orden social y comercial de la burguesía, reflejado por ejemplo en las casas de Ámsterdam. La arquitectura se volvió una propaganda política y social en este punto. Ambas corrientes, absolutista y burguesa, aunque opuestas en intención, utilizaron el clasismo para coordinar y legitimizar sus respectivos mensajes, dejando un legado arquitectónico dual y potente que define el inicio de la Europa moderna.